¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Dayanira Granados Pérez y seré su profesora de Tecnologías Emergentes en la Resolución de Problemas. Bueno, pues primero que nada les doy la bienvenida al curso. Quiero comentarles que hay algunos aspectos que debemos de ir aclarando para que podamos ir avanzando. Al iniciar este curso, quiero darles la bienvenida y bueno, quiero comentarles que tengo un perfil docente en psicología experimental e investigación educativa y fui asignada a este grupo para iniciar con las actividades correspondientes a esta asignatura. Como verán, esta es nuestra primera semana y quiero comentarles un poquito lo que vamos a ir trabajando para que ustedes se vayan familiarizando también con los temas. Bueno, primero quiero iniciar señalándoles cuáles son los indicadores del desempeño que vamos a llevar a cabo en el curso. Uno de ellos, bueno, es que ustedes tendrán que recopilar información de diversas fuentes en línea que les permitirán identificar ciertas necesidades, sobre todo en su entorno, ¿no? Pueden ser local, estatal o nacional. Y también otra de las habilidades que ustedes van a adquirir es que utilizarán la ofimática y las tecnologías emergentes para recopilar y almacenar algún tipo de información. De hecho, el día de hoy vamos a ver un ejercicio. También van a explorar diferentes formas para usar y aplicar de manera eficiente la tecnología con el fin de diagnosticar necesidades y definir, contextualizar un problema específico de este mismo entorno que ustedes seleccionen. Ustedes también llevarán a cabo la consulta de información y utilizarán recursos en línea para identificar posibles soluciones al problema que ustedes vayan definiendo. ¿Sí? Entonces, pues ya una vez quedado aclarado lo que ustedes van a tener como estos desempeños, bueno, pues quiero comentarles que el día de hoy vamos a revisar la unidad 1, que corresponde con el diagnóstico de necesidades y definición del problema, ¿sí? Cuyo propósito es identificar ciertas necesidades y definir no solamente el problema, sino también que ustedes señalen cómo hacer ese diagnóstico. Van a ustedes a adquirir algunas habilidades, sobre todo vamos a revisar una herramienta que les ayudará o más bien les apoyará para llevar a cabo este diagnóstico. Entonces, bueno, pues para iniciar, vamos a revisar en esta unidad dos temas. Bueno, como les mencioné, el propósito es identificar las necesidades en su entorno a fin de definir y contextualizar un problema específico. El temario que vamos a revisar son dos realmente como que muy importantes. Uno de ellos es el diagnóstico y a partir del diagnóstico vamos a revisar lo que sería la definición de un problema. Primero, bueno, quiero especificar que el diagnóstico es el inicio de la identificación de un problema. Para ello, nosotros requerimos ciertas herramientas que nos pueden facilitar este trabajo. Y bueno, vamos a iniciar con un diagnóstico bajo el siguiente video tutorial, que es un paso a paso. Para esto requiero que ustedes ya hayan descargado el anexo para trabajar el esquema. Si no lo tienen, bueno, este es el momento para descargarlo y tenerlo a la mano para iniciar. Vamos a ver ahora el esquema paso a paso. Para elaborar un diagnóstico se requiere precisar algunos elementos que se deben reconocer para la elaboración de estos. Primero, se tiene que definir qué es un diagnóstico. El diagnóstico de un proyecto tiene como propósito principal efectuar la identificación del problema y caracterizarlo. Esto con la finalidad de identificar rasgos para la solución y el impacto que se tenga en su aplicación.
Un diagnóstico requiere de la aplicación de varias metodologías para la identificación de actores, la identificación del problema y de sus soluciones, y aquel análisis de alternativas que puede tener, entre otras. Conocemos el árbol del problema y soluciones, matriz de involucrados y la identificación del área de intervención. Desde que se identifica el problema hasta la selección de la alternativa más adecuada, se hace indispensable dotar de un proceso de caracterización a través del uso de diferentes herramientas. Esto para asegurar el correcto y eficiente tratamiento de la información, además de incorporar criterios de análisis que incrementen el nivel de objetividad. Para saber cómo realizar un diagnóstico, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Se debe considerar la existencia o inexistencia de elementos que dificultan la situación o que la imposibilitan a lograr lo deseado. Se debe considerar a través de qué fuentes de información se obtendrá lo necesario para identificar el problema. Se debe asignar una prioridad a cada elemento detectado para determinar cuál es el de mayor urgencia para solucionar. Una vez que se identifica el problema, existe la aproximación de lo que se debe atender y conformar un objetivo. Ahora bien, realicemos juntos un diagnóstico. Primero que nada, vamos a utilizar nuestra herramienta que es el árbol de problemas como medio de diagnóstico. Esto ustedes lo pueden descargar del anexo. Y bueno, una vez que nosotros ya identificamos cuál es la metodología, pasaremos al siguiente paso. Para el paso 2, se trata de elegir una situación que se vea dificultada o imposibilitada, lo que definiremos como el problema. Aquí hay que iniciar en el tronco, en donde se debe hacer referencia al problema. Y en el caso de las raíces, serían las causas que generan el problema. Nosotros pusimos como ejemplo el aumento de los índices de basura, por decir un tema. ¿Qué es lo que los causa? El exceso de basura en las calles, los desechos sin separar, la falta de desinterés del personal de limpieza y la falta de depósitos de basura en lugares públicos. Estos son los elementos que a simple vista se puede decir que los causa. En el paso 3, lo que nosotros tenemos que identificar son las fuentes de información de donde se va a obtener la información necesaria para identificar el problema. En este caso, nosotros identificamos dos tipos de medios de información. El primero es aquel donde nosotros extraemos datos y se clasifican en primarios. Estas fuentes de información nos dan datos como libros, estadísticas, entrevistas, base de datos, revistas especializadas, y corresponden a los datos obtenidos directamente del investigador, que es quien elabora este tipo de informes. El segundo, que serían las fuentes secundarias, hacen referencia a los primarios
Y bueno, son los resúmenes de libros, monografías, documentos académicos o análisis que se desarrollan en base a las fuentes primarias. En el paso 4 se trata de asignar una prioridad. En nuestro ejemplo del árbol de problemas, nosotros lo identificamos en las ramas, en las hojas o en los frutos, y normalmente se ven como las consecuencias del problema. En esta parte nosotros identificamos la magnitud o el impacto del que hace referencia en las personas y en la cantidad de las que se encuentran afectadas por él, de la relación en la incidencia en la vida normal y en las actividades cotidianas. Normalmente estos son medibles y cuantificables a partir de situaciones reales y de estándares que generan parámetros para que nosotros identifiquemos como prioridad para resolver. Retomando el ejemplo, aquí vemos que las consecuencias del aumento en los índices de la basura tienen que ver con la muerte de la fauna del lugar, con la baja calidad del ambiente, la generación de algunos gases tóxicos, la transmisión de agentes contaminantes y las enfermedades intestinales. Estas se pueden considerar como consecuencias, lo cual nos trae una aproximación de lo que se debe atender y por ende conformar un objetivo. Una vez que nosotros identificamos estos elementos, nosotros sabemos que estamos realizando un diagnóstico de un problema. Ahora, lo que nosotros debemos identificar es específicamente qué es lo que se va a trabajar. Si nosotros necesitamos o le damos prioridad a las enfermedades intestinales, a la muerte de la fauna del lugar, a la baja calidad del ambiente. Nosotros tenemos que priorizar y sobre eso nosotros tenemos que formular hipótesis y generar cuál sería el problema para resolver. Una vez que ya te compartí este ejemplo, te dejo estas referencias para que puedas realizar el ejercicio por tu cuenta. Te agradezco tu atención y espero tu árbol de identificación del problema. Bueno, pues en este video ya vimos cómo realizar este esquema de lo que sería el árbol de problemas. Ahora, eh, finalmente ustedes van a tener que realizar este esquema basado en todos los elementos que ya tenemos, lo que ya identificamos a partir de la investigación que realizamos sobre el tema. El esquema básicamente es una herramienta que nosotros utilizamos para identificar todos esos elementos y a partir de ahí nosotros deberíamos de tener como más claro el problema que vamos a identificar a partir de esta herramienta. Entonces, este es el momento en que nosotros nos detenemos para que ustedes puedan compartir sus árboles y que ustedes puedan tenerlos, digamos, compartirlos para poder ver cuál es la dinámica o en qué contexto nosotros podemos referirnos a estos elementos. Bien, una vez que nosotros ya tenemos esa estructura, nosotros ya consideramos cuáles son las causas, cuáles son los efectos y las consecuencias, nosotros ya tenemos ciertos elementos para definir el problema. La selección del problema, tú tienes que señalarlo de acuerdo a tus intereses personales, al conocimiento que tú puedas tener
de ese tema. Y bueno, en algunos momentos las condiciones es precisamente, o más bien dan, digamos, ese apoyo para que tú incrementes el conocimiento específico sobre un área de estudio que te interese, o simplemente que son objeto de tu observación y de tu experimentación. Bien, ahora, una vez que tú ya identificaste estos elementos, ya a partir de la ramita del árbol, tú ya lo que tienes que generar es un procedimiento para la solución. Es decir, tú tienes que buscar alternativas que te puedan ayudar en la solución del problema que ya identificamos y que incluso ya pudimos definir. Para esto, pues nosotros tenemos que llevar a cabo diferentes fases. La herramienta del árbol de identificación del problema básicamente nada más nos ayuda a reconocer ciertos aspectos, pero realmente nosotros, como conclusión de esta herramienta, nosotros ya definimos un problema, lo jerarquizamos y bueno, a partir de ahí nosotros podemos ya orientarnos hacia el problema. Se trata de reconocer qué problemas se vuelven cotidianos y partes de nuestra vida. Reconocemos que están ahí y que hay que enfrentarse a ellos, pero de un modo efectivo, sin que nos causen mayor preocupación. Esa es la primera fase que nos lleva el esquema. La segunda fase es precisamente la conclusión de este esquema, que es la definición y la formulación del problema. Para esto nosotros ya determinamos quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de cada problema. Identificamos ya los factores y las circunstancias que hacen que esta situación se complique o se vuelva, se vuelva un problema. Y finalmente aquí se cumple el objetivo de la herramienta. De aquí nosotros tenemos ya que generar ciertas soluciones. Y bueno, finalmente las soluciones las vemos a partir de toda esta información ya detectada con esta herramienta. Nosotros debemos de buscar el mayor número posible de soluciones o alternativas al problema. Debemos generar soluciones que sean importantes, que sean de calidad, que sean concretas, que sean alternativas que se planteen, que sean útiles y que sean fáciles de ejecutar. Para la fase 4, que es finalmente con lo que nosotros concluiríamos esta sesión, es precisamente tomar decisiones. Es decir, de las posibles soluciones que nosotros encontremos, tendríamos que formar ciertos criterios. Por ejemplo, si consigo mi meta con esa posible solución, si puedo ejecutarla de manera óptima. Y obviamente si las consecuencias personales de esa solución se den en tiempo, que los esfuerzos y los costos sean equiparables, que las ganancias también vayan conforme a las ganancias emocionales, obviamente considerando valores éticos, morales, de bienestar físico y social, y que las consecuencias también sean muy específicas del problema, es decir, que se puedan resolver específicamente al problema. También hay que considerar que las consecuencias sociales pueden tener efectos sobre la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, bueno, en general todas las personas con las que nosotros convivimos. También considerar las consecuencias económicas, porque finalmente hay problemas que sí requieren como una inversión económica y que también hay que considerar. Las consecuencias a corto y largo plazo. Hay proyectos o hay problemas que requieren como un seguimiento a largo plazo y eso también hay que considerar. Y la maximización de los beneficios y la minimización de los costos, ¿sí? Es decir, hay proyectos en donde se determina o se identifica un problema y las soluciones pues sí implican a lo mejor un mayor costo y el beneficio es menor o viceversa, ¿no? Puede ser que existan, digamos, mayores beneficios y con los costos sean equiparables. Bueno, una vez que se ha decidido alguna solución utilizando la herramienta, nosotros debemos plantearnos ciertas cuestiones.
Y bueno, con esto ustedes deben de definir si ustedes pueden cambiar la situación del problema. Recuerden que la estrategia que se utiliza solamente es para definir ciertos elementos, les aportan ideas, les aportan eh, puntos que de alguna manera les permiten vislumbrar a futuro cuál sería el problema y obviamente cómo abatirlo. Entonces, deben ustedes también de considerar si se requiere más información antes de pasar y ponerla en práctica, ¿sí? Requiere a lo mejor aspectos que ustedes no habían considerado, variables que de alguna manera pueden afectar en la solución del problema y que a lo mejor por cuestiones bueno, de falta de conocimiento no lo consideraron. Entonces, esa solución que ustedes propongan debe tener también una solución práctica, no nada más es como dejarlo en teoría, ¿no? Si sus respuestas a estas cuestiones fueron afirmativas, pues entonces ya deben de considerar algún tipo de táctica para poner en clara esta solución, sobre todo en aspectos que ustedes consideraron en esta herramienta, sobre todo aquellos temas que ustedes consideraron parte de y que se siguen haciendo o sea, que se siguen dificultando dentro de sus vidas. Para que ustedes tengan un amplio conocimiento de esto, que es lo que veremos en la siguiente sesión, que es parte de ya llevar a cabo la solución. Ustedes, les comparto este enlace, que es finalmente algunas técnicas que los van a llevar a la resolución de problemas. Y la idea de que ustedes consulten esta parte es que ustedes puedan ver todas aquellas técnicas que requieren o que pueden apoyar para la resolución de problemas. Y básicamente nosotros, digamos que quienes impartimos este curso, la idea es que ustedes consideren no nada más la parte de identificación o de diagnóstico, sino que también vislumbren esta parte de resolución de problemas. Entonces, pues les pido que por favor me envíen a el lugar correspondiente el esquema del cual trabajamos el día de hoy y yo estaré recibiéndolos y retroalimentando su aprovechamiento y desempeño en cada uno, considerando todas las variables que el tutorial, en este caso el paso a paso, se vino marcando. Y pues yo estaré al pendiente de estos ejercicios y cualquier duda pues estoy para atenderla. Gracias, buen día.